Dios le bendiga, amado hermano. Le damos gracias al Señor, amén, por este día precioso. Gloria a Dios. Yo invito a que vayamos a la palabra del Señor que está en Génesis capítulo 37. Génesis 37, versículo 23. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén. Toma asiento, hermano. Gloria a Dios. Aquí para ofrecer un poco la historia de lo que es la vida de José. Amén. Muchos saben lo que es la vida de José. La historia que habla a través de la palabra de lo que sucedió con este joven. Un muchacho que dice la palabra más atrás, que dice que él tenía 17 años. Dice que cuando el padre Jacob le había preparado esa túnica de colores, se la dio a él. Y a sus hermanos sucedió, se despertó un celo, una envidia en contra de José, por tener eso, ser el preferido del padre. Y esta historia llegó acá, a esta parte donde sus hermanos estaban en un lugar cuidando las ovejas, y José, mandado por el padre, anda a ver qué es lo que están haciendo tu hermano. Amén. De una manera era el que contaba todo el chisme del padre de lo que hacían sus hermanos, las macanas, todo lo que hacían, lo bueno y lo malo. Le pasaba el informe al padre. Entonces el padre aprovechaba esta oportunidad de que tenía un hijo fiel al lado, que le contaba todo lo que sucedía a su alrededor, lo que el padre no veía, lo que hacían a su espalda. ¿Ven? Y José, antes que suceda todo esto, se había despertado una tarde, me parece que fue, de un sueño que tuvo. Y no tuvo la idea de contársela a sus hermanos. Un sueño que hablaba de que el cielo, las estrellas se arrodillaban ante él, el sol y la luna también. Y después contó más adelante que había recogido, estaban cosechando las espigas del trigo, y dice que el fardo de la espiga de él quedaba en el medio, parada, y todas las demás espigas se acostaban. Esto más o menos a los hermanos va a decir, ¿cómo nosotros nos vamos a inclinar ante vos? ¿Quién sos vos? Vos estás loco. Es más, incluso el padre, cuando escuchó el sueño de que las estrellas, el sol y la luna también subieron, yo soy tu padre, yo me voy a inclinar ante vos. Así comenzó la historia, contando un sueño que tuvo. Levantó el enojo de sus hermanos. Y ahí empieza la historia, que cuando llega ese momento que va a ver a su hermano, dice que los hermanos lo ven de lejos y se mira y viene el soñador. Lo veían de lejos por la túnica de colores que el padre le había hecho. Y es muy feo lo que hablan los hermanos en ese momento, porque uno dice, ¿por qué no nos escondemos? Lo agarramos y lo matamos. Querían matar a su propio hermano. Y salta el hermano mayor de todo, el primogénito de Jacob, y dice, no hagamos esto. ¿Qué tal si lo agarramos y lo metemos en el pozo y vemos qué hacemos después? Bueno, acordaron eso, porque no quería matar a su hermano, ella sabía que era algo, estaban haciendo algo macabro en ese momento, ¿no? Bueno, sucedió esto, que lo agarraron cuando vino y lo metieron en ese pozo que no tenía agua y lo dejaron ahí adentro. Pasó un tiempo, dice que tuvieron que decidir qué es lo que iban a hacer. El primogénito de Rubén se fue no sé dónde, creo que fue a hacer los mandados, se fue a comprar algo, un pueblo cerca. Dice que los hermanos lo estuvieron ahí y los policías dicen, che, ¿qué hacemos con José? Y se mira, ya viene una caravana de ismaelitas, ¿qué tal si lo vendemos como esclavo? Y agarramos el cante y la dividimos.
sueño de un chico de 17 años, de lo que había soñado. Yo voy a que comenzó una historia. Acá tengo a dos personajes que vivieron una similitud en sus vidas, muy iguales, similares. Casi, digamos que el final también es igual, pero muy lejos de uno del otro. Que tuvieron, no fueron casi muy parecidos, aunque lo vendieron, pero también fue a un lugar extranjero. José fue vendido y fue llegando a un lugar extranjero. Estas personas que se dedicaban a eso, que andaban por ahí, y lo compraron. Y se lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Y ahí, en ese momento, entra Potifar, uno que trabajaba para Faraón, digamos, tenía un rango, un cargo muy alto. Se lo llevó, lo compró como esclavo, lo llevó a su casa. Y ahí comienza la historia de este joven. Y dice más adelante la palabra, dice que él empezó a trabajar en la casa de Potifar. Y dice que todo lo que hacía José, Dios lo bendecía. Y dice que el mismo Potifar dice que vio y veía que Dios bendecía a José. Que era bendecido, que había en algo en él. Amén. Y así empieza esta historia que llegó después de todo, entró en un lugar cómodo, entró a trabajar en una casa, una importante casa, era un hombre adinerado, ¿no? Tranquilo, hasta ahí venimos bien. Más adelante llega un momento que la esposa de Potifar dice que lo empezó a observar, y lo empezó a desear, a codiciar, lo quería para ella. Y dice que aprovechaba la oportunidad siempre que lo veía solo para buscarlo y decirle, vení, acostate conmigo. Y él dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? Mi amo dice, confía en mí, me dejó todo a cargo a mí. Y yo voy a ir, no, ¿cómo voy a hacer esto? No lo voy a hacer. Y pasó. Dice que más adelante llegó un momento que él entra a la casa y ve que no hay nadie de los que estaban sirviendo ahí adentro, los que trabajaban, no había nadie. Y estaba la esposa de Potifar sola. Y dice que ella se la abalanzó y lo quiso agarrar para sí. Y dice que él, no sé qué pasó en ese momento, muy bien. Dice que él dejó su túnica y salió corriendo desnudo. No, yo hablo desnudo completamente, pero salió en cuero, digamos. Y ahí comenzó ella a ver que este joven se resistía a eso. Ella empezó a gritar que él quiso abusar de ella y salió corriendo. Entonces hizo su queja. Llega a Potifar, le plantea la queja y este José es llevado preso. ¿Ven? Y acá comienza, que muchos pueden ver que es este joven, sin tener nada que ver, cae preso. Y dice que aún ahí adentro de la cárcel, Dios estaba con él. Y lo que hacía dentro de la cárcel, lo bendecía. Dice que empezó a tomar el control de la cárcel. Él estaba a cargo del lugar ahí adentro. ¿Amén? Y pudo ver lo que sucede. Es un muchacho que, contando su sueño, empezó a vivir y empezó a tener sus problemas, sus dificultades. Y podemos ver que más adelante sigue pasando. Pero yo voy a que este muchacho en ningún momento se quejó de lo que le estaba sucediendo. Aconteció que él fue a la cárcel sin tener la culpa, pagando un precio que no tenía que pagar, cumplió una condena que no había cometido, pero él jamás se quejó. Amén. Quisiera que vayamos a Daniel, capítulo 2. Acá tenemos al segundo joven que tiene una vida similar a la de José. Un poco más complicado, pero no fue vendido como esclavo, sino que él fue llevado a cautiverio. Y Daniel
era uno de los hijos de los que estaban a cargo de Israel en ese tiempo cuando ellos fueron deportados, cuando Nabucodonosor tomó ese lugar. Amén. Que conquistó a ese lugar, se llevó a toda la gente, se llevó todo lo que había en el templo. Y esa gente que se llevó era para su nación, a los que estaban adentro del palacio, dice que él lo quería que trabajen en su palacio. O sea, los que estaban adentro del palacio, todos los príncipes, todos los que estaban ahí, que estén en mi palacio. La persona que Nabucodonosor era un hombre que era inteligente, ¿no? Pues se llevó a los príncipes que no solamente los príncipes de ese tiempo tenían una enseñanza que sabían leer, sabían escribir, que eran bien capacitados. Entonces lo quería para ellos. Lo quiero al lado mío, en mi reino, trabajando dentro del reino. Y así comenzó la vida de Daniel, que no tuvo tanta complicación hasta este momento, ¿no? Gloria a Dios. Daniel capítulo 2, leemos, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño, dice. Hizo llamar al rey, a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey, en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostrase el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Amén. Y acá entra en acción Daniel, que estaba en ese momento y fue llevado a Nabucodonosor interpretando el sueño. Y él queda ahí, sirviendo, amén, trabajando en ese lugar. Pero más adelante, Daniel empezó a tener estando en un lugar cómodo, en el extranjero, empezó a tener sus problemas, sus dificultades. Se le empezaron a levantar adversidades. Él pasó por un momento del proceso donde fue echado en el horno de fuego, que salieron intactos él y sus compañeros. Amén. Más adelante fue echado en un foso de los leones, que también salió intacto de este lugar. Y más adelante lo querían matar. O sea, en cada momento tuvo una dificultad de enfrentamiento que lo querían destituir a él. Él, porque había ganado el privilegio por el asunto del rey, él tenía, digamos, era respetado de parte del rey. Cuando fue echado en el horno de fuego, el rey dice que vio que estaban ahí. En el horno de fuego dice que echaron 3 personas y él dice que habían 4. Dice, uno semejante a un Dios. Entonces, cuando lo llamó, salieron afuera, él hizo a viva voz adelante del pueblo que todo aquel que maldiga al Dios de Daniel, todo aquel que hable mal del Dios de Daniel, iba a ser muerto, iba a ser ejecutado. A tal punto que este rey cayó en favor a Daniel. ¿Amén? Y yo quería ver esta historia de todo lo que sucedía a Daniel. En ningún momento él se estuvo quejando cuando fue echado en el horno de fuego, cuando fue echado en el pozo de los leones. Y yo podía ver esto en las 2 similitudes. Los dos podían interpretar sueños, los dos tenían a Dios de su lado. Los dos servían a un Dios vivo. ¿eh? Estando en el extranjero, pasando las dificultades, yo creo que Daniel oraba 3 veces al día. Oraba con el Padre. Tenía una comunión con Dios. ¿Amén? José nos dice que estaba orando, pero él tenía una comunión con Dios. Por alguna razón, él podía interpretar los sueños. Dios le hablaba y él decía que era Dios el que le daba la interpretación.
Y en este caso Daniel también, cuando era llamado para alguna cosa, él decía que él no sabía nada, que solamente la sabiduría y los consejos venían de parte de Dios. Amén. Pero yo voy a que muchas veces nosotros podríamos ponernos también en un lugar como ellos, pero no sé si tenemos la misma reacción que ellos. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios, pasa alguna dificultad, algún problema, queremos seguir a Dios, pasa algo y muchas veces queremos aflojar. Y muchas veces nos quejamos. Y muchas veces nos olvidamos, ¿amén?, que tenemos a un Dios poderoso. Estas personas nos dan el ejemplo de que ellos estando en los momentos más difíciles, más dificultosos, más con problemática, ellos en ningún momento se quejaron, en ningún momento tuvieron duda de que si era Dios el que estaba con ellos o no, si ellos estaban solos, si ellos estaban peleando, y jamás se les puede leer en la palabra que dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? En ningún momento dice, Señor, ¿dónde estás que no te veo? Podemos ver que ellos estaban enfrentando dificultades y que ellos podían saber de que había un Dios verdadero al cual ellos podían confiar y creer. Porque Daniel tenía su momento de comunión con el Padre. ¿Amén? Y eso es lo más importante. Lo más importante es cuando nosotros entramos en comunión con nuestro Padre, tenemos una charla, sabemos de que hay un Dios. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando sentimos su presencia, hablamos con Él, entramos en esa confianza y seguimos activos. O usted no, cuando viene aquí la reunión, usted viene acá, en el momento de la adoración, usted se mete en la adoración, adora a Dios y ahí está, usted se come a todo el mundo. Usted se siente más fuerte. Pero ¿qué pasa cuando usted se va a su casa? ¿Qué pasa cuando sale acá en la esquina y ya se le presenta la primera dificultad? ¿Aún sigue con ese gozo en el momento como estaba adorando aquí? ¿Aún sigue con ese gozo diciendo, acá estaba Dios cuando lo adoraba? Y cuando se te presenta tu primera dificultad, pensás en ese momento, acá también está Dios. A lo que yo voy es que muchas veces pasan estos problemas, porque es necesario. Estos varones fueron teniendo esa experiencia, pero para ellos eran procesos donde Dios lo estaba capacitando para algo mucho más grande. José tenía 17 años, imagínense, 17 años, mi hijo Benjamín tiene 17. Imagínense eso. Y lo tiraron en un pozo, que fue vendido a otro lugar, que no entendía la lengua, todo eso, con gente extraña, siendo el hijo de un hombre importante que tenía ganado, ¿amén?, del hombre que era ungido de parte de Dios, un hombre que está hablando Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Imagínense, yo soy el hijo de Jacob, soy el nieto de Isaac, y mi bisabuelo era Abraham, amigo de Dios. Imagínense en ese momento en el pozo pensando esto. No, en ningún momento vio, pero era un joven que fue llevado a otro lugar, pasando todas esas dificultades, pero sin embargo podemos ver de que Dios estaba con él. Y hermano, Dios está con ustedes también. ¿En qué momento tenemos pasando un momento de dificultad, problema, que nos olvidamos que Dios está con nosotros? Usted siempre tiene que recordar, Dios está conmigo. Aunque pase la dificultad, aunque pase el problema, aunque parece imposible, imagínense para ello, adentro de un pozo de los leones. Imagínense esa situación. Dios tenía el control. Y nosotros en ese momento, Dios no nos da esa prueba porque a lo mejor no la vamos a pasar. Si lo tiras en un pozo de los leones, capaz que nuestra pequeña duda nos hace devorar. Por eso tuvieron que pasar a esta persona. Por eso la palabra dice que Dios no nos va a dar una mayor carga que nosotros no podamos llevar. Cada uno tiene su carga, cada uno tiene una medida de peso, de carga que Dios le da.
Cada uno va a tener sus dificultades. Mi dificultad no es la misma que la de usted. Yo a lo mejor la de usted la veo que, pero eso es una pavada, pero para usted es algo grande. A lo mejor yo digo para mí, digo, mi problema es esto, y yo digo, no, pero eso es una pavada. Lo mío es más difícil. Cada uno tiene una medida. Cada uno tiene lo que Dios le da, es lo que usted puede llevar. Amén. Y muchas veces nosotros decimos, pero no, pero el hermano se queja de lleno. No, pero porque no, y esto es. Y no es así. Para ellos es una prueba, es una dificultad. Pero debemos saber y entender nosotros de que en ese momento también Dios está con nosotros. Y nosotros en ese momento tenemos que ser sabios. De agarrar y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar en esto? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar a través de esto? A lo mejor en ese momento no lo vamos a llegar a entender. Después de pasar la prueba, a lo mejor pasa un par de meses o un año y a usted va a llegar a un problema de dificultad y dice, y usted ya sabe cómo reaccionar. A lo mejor se presenta alguien con una misma dificultad que usted pasó y usted la pudo pasar y va a saber aconsejar a esa persona la dificultad que usted pudo pasar y cómo pasarla. Y poner la confianza en Dios. Aunque sea difícil, aunque parezca imposible, pero usted va a poder salir. Va a llevar un tiempo. José fue esclavo, vendido, fue echado a la cárcel injustamente, pero después más adelante Dios lo estaba capacitando para llegar a un lugar a donde él era bendecido, donde él estaba, dice que él tomaba el control de todo, porque tenía sabiduría, porque Dios estaba con él. Y nosotros tenemos que entender que donde estemos, aunque parezca muy difícil, aunque parezca imposible, tenemos que creer de que Dios está con nosotros, y eso va a hacer resaltar en lo demás, que Dios está con nosotros. Nos vamos a quejar, sí, pero tenemos que darnos cuenta enseguida de que no nos va a ayudar nada la queja. Porque hasta que no pasemos ese problema, hasta que no pasemos esa dificultad, no vamos a ser aprobados. Sí o sí nos va a tocar. A cada uno nos va a tocar una prueba, a cada uno nos toca una dificultad. Y es necesario pasarla. Dios nos quiere capacitar. Dios me quiere capacitar. Dios nos está capacitando. Pero en el momento de que estemos pasando, tenemos que entenderlo, de que es Dios el que nos está capacitando. Porque Dios no te va a usar en un lugar si no estás preparado, si no estás capacitado. Amén. Un niño que está terminando la primaria, si no termina la primaria no va a poder entrar a la secundaria. Es así. Primero hay que terminar la primaria, después arrancamos la secundaria. Y después así, seguimos escalando. Pero es necesario proceso, enseñanza, Dios nos está capacitando. Amén. Daniel pasó por todas esas dificultades. Hablaron mal de él, lo querían matar. Pero sin embargo, yo puedo ver de que en estas dos personas que Dios los llevó por procesos muy difíciles, su confianza en Dios, hermano, era una cosa que no se puede creer. Como ellos tenían ciegamente, confiaban en Dios. Sabían de que Dios los podía rescatar. Jamás dudaron en eso. Es más, Daniel cuando entró, también entró de joven, llevando cautivo en un lugar, se plantó con sus amigos cuando le dijeron, bueno, el rey, para ustedes quiere que le dé una mejor comida del rey, con todo lo que hay acá, ustedes ya tienen alimentado. De acá a 12 años, el rey los quiere ver, a ver cómo están ustedes. Y eso mismo Daniel se plantó. Daniel mismo se agarró y dijo, no, nosotros no nos vamos a contaminar. Siendo joven, ella tenía una certeza de lo que iba a pasar. Y dijo, no nos vamos a contaminar, dejalo que nosotros queremos comer legumbres solamente el alimento que vos haces lo que vos quieras. Y dijo, no, si el rey se entera a mí me mata. Pero vos en el caso a mí, dame prueba, 10 días y después mirarlo, a ver qué tal estamos. Y comieron. Y dice que lo vio mejor que la otra persona que estaba. Y entonces fue así, que ellos siguieron con esa dieta, alimentándose, no contaminándose con la comida que
que era que en ese tiempo, en eso que estaba ahí el rey de Babilonia, ¿no? Comían, hacían sacrificios que llevaban al altar a dioses, a Baales, a los que estaban en ese momento, y ellos ponían ese alimento, lo llevaban ahí a adorar a ese dios, lo hacían por hacer un sacrificio, y entonces ellos no podían comer eso que era dedicado a otros dioses, ellos servían a Dios. Entonces decidieron no contaminarse eso. Sin embargo, crecieron, dicen que ellos fueron más robustos, eran más corpulentos, más fuertes que los demás. Y no quiere decir que sea por la comida, sino que por lo que ellos directamente, la decisión que tomaron de no contaminarse con lo del mundo. Serle fiel a Dios y seguir capacitándose con Dios. Daniel buscaba a Dios 3 veces al día, oraba al Señor. Y Dios estaba capacitando y lo estaba preparando. Nadie se le podía plantar, nadie se le podía hacer de frente porque él sabía que Dios lo estaba guardando. Y en ese momento fueron capacitados. Daniel llegó a ser gobernador de uno de los lugares en el extranjero, no en su tierra, de donde nació, siendo siendo un príncipe, hijo de los que estaban en el reinado. Llegó a otro lugar extranjero y fue gobernador. Amén. ¿A qué voy yo? Que Dios te quiere poner en un lugar mejor. Pero es necesario que nosotros nos dejemos tratar, nos dejemos moldear como Dios quiere. A donde Dios nos va a llevar, sí o sí tenemos que estar capacitados. A donde Dios nos quiere poner, sí o sí, Dios nos quiere ver preparados. Amén. Y José pasó lo mismo. José pasó a llegar a alcanzar a Faraón. Le cayó en agrado a Faraón, tenía sabiduría y Faraón lo puso abajo de Faraón. Después de Faraón, José tenía el control de todo Egipto, hermano. Siendo un hebreo, siendo un judío, abajo de un reinado egipcio, gobernando, teniendo la autoridad después de Faraón. Y fue preparado para eso. Fue capacitado para eso. Todo lo que pasó, todo lo que padeció. Cuando abrió su boca y contó su sueño, ya estaban los planes de Dios. Hasta comenzó su sueño, José. Y empezó a transitar y caminar. Un camino difícil, duro, pero jamás renunció. Jamás se quejó. Jamás dudó. Y se dejó tratar. Y siguió siendo fiel a Dios. Porque él se cuidaba. Era una persona que se cuidaba. Por el momento cuando llegó con la esposa de Potifar, aún así, él se cuidó. Él jamás dejó en evidencia de que iba a ser, no en evidencia, él jamás dudó de que él podía seguir adelante. Lo que más quería él era seguir agradando a Dios. Para él parecía eso incorrecto, y es así, es incorrecto. Así que hermano, le animo a que podamos perseverar en este camino, que podamos transitar, que podamos seguir confiando en Dios, aún en la dificultad, aún en la prueba, pero es necesario. Dios nos quiere capacitar, es necesario porque Dios nos quiere sacar bueno. Amén. Es dejarlo tratar y entender de que el problema que pasa, si estamos en Dios, y pasa, porque muchas veces nos quejamos en el momento de ahora que voy a la iglesia me pasa esto. No, es que Dios te quiere capacitar, es que Dios te quiere preparar para algo. Muchas veces nosotros no lo podemos entender en ese momento, porque estamos pasando por algo difícil y a veces perdemos la mirada del objetivo, pero nosotros tenemos que mirar adelante y seguir adelante, aunque cueste, aunque vayamos de rodillas, aunque nos arrastremos, pero lo importante es llegar. Pero Dios va a estar con nosotros. No nos va a pasar más nada que nosotros no podamos soportar.
Esto es tratar de confiar en Dios en ese momento. Es agarrar su mano y decir, Señor, sí, llévame a donde vos me querés llevar. Y muchas veces esa palabra suena fuerte. Porque después cuando llega el momento, no quieres saber nada. Pero si sabemos de que vamos agarrados de la mano de Dios y que vamos a donde Él nos quiere llevar, tenemos que ir plenamente confiados. Amén. Creyendo de que vamos a ir capacitando a un lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Él nos quiere preparar, Él nos quiere capacitar. Este es un tiempo que podemos ver en todos lados que está todo cada vez más, se viene más difícil el asunto. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos a un Dios poderoso. A un Dios que reina todavía. Y nosotros como hijos somos representantes de ese Padre que reina. Y es necesario que alcancemos a aquellos que están perdidos. Y es necesario que nosotros alcancemos y le demos también a conocer que el reino de los cielos también es para ellos. Amén. Amén. Por eso Dios nos quiere capacitar. Por eso Dios nos quiere preparar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta pequeña reflexión que quería compartirle. Había preparado algo más, pero yo creo que hasta acá Dios quiere hablar. No le podemos agregar más nada y quitarle nada. Ya está. Lo que Dios quería hablar, habló. Amén. Póngase de pie. Siempre nosotros que estamos acá arriba, que están los pastores, los ancianos, nosotros, que todos los que quieran compartir la palabra, es para animarlo a ustedes a que sigan perseverando, a que sigan insistiendo, que sigan luchando, que no se rindan, aunque parezca difícil, que no se rindan, que tenemos a Dios de nuestro lado. No se olvide, siempre recuerde, Dios está de su lado, Dios está de nuestro lado. Dios es el que nos acompaña. No nos va a dejar que nos pase nada malo. Amén. En eso tenemos que estar seguros y confiados en que Dios está con nosotros. Su palabra es fiel. Dice que va a estar con nosotros hasta el fin. No hasta mañana, no hasta fin de mes que tiene ahora. Hasta el fin va a estar con nosotros. Amén. Y eso tenemos que tener la certeza. Cada vez que estemos pasando, cada vez que estemos, Cristo está conmigo hasta el fin. Cristo está conmigo hasta el fin. Él no está acá en la iglesia, venimos, nos encontramos con Él, nos vamos y Él se quedó acá. Él está con nosotros. Con nosotros. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Amén? Y tenemos que alimentarlo, como hacía Daniel, en la oración, buscarlo. Amén. No como decía, como contaba el apóstol, no hagamos que siempre vamos a la presencia de Dios y estamos ahí pidiéndole cada rato, pidiendo, no. Muchas veces Dios también quiere hablar. Y a veces con todos nuestros problemas, dificultades, nos olvidamos y le empezamos a hablar y ¿vio como esas personas que usted se encuentra por ahí? Que hace rato que no la veo, hace un tiempo, y empieza a hablar y le empieza a contar todo y ¿te acuerdas de esa vez? Y empieza a contar hasta el día de hoy, ¿no? Dios quiere ese momento de ahí, que sea un momento de hacer silencio, que lo adoremos y que Él nos hable. Porque Él va a querer hablarnos. Muchas veces nosotros no le damos el lugar para que hable. Muchas veces no le damos el lugar para que Él se ponga a expresar lo que quiera hacer en nosotros. Y muchas veces nosotros decimos, fui, pero no sé si Dios me escuchó. No sé si Dios me va a dar lo que yo quiero. El momento de encuentro es cuando nosotros venimos a su presencia y la adoramos, abrimos nuestro corazón. Y también el momento donde nos
callamos y decimos, Señor, papá, quiero escuchar tu voz. Papá, quiero sentirte en este lugar. Tengo un montón de problemas y dificultades, pero no, en este momento quiero escucharte. En este momento quiero sentirte en este lugar. Nada más. Gloria a Dios. Padre,